Siempre creí que vivir con una nieta era la mayor bendición para una abuela. Imaginaba tardes de té, confidencias entre risas y la certeza de que, en mis últimos años, estaría rodeada de amor y gratitud. Pensaba que Madrid sería mi nuevo hogar, y Claudia, mi razón de alegría. Pero aquella madrugada descubrí algo que me heló la sangre. Mi propia nieta planeaba envenenarme y encerrarme en un asilo para quedarse con mi dinero. Y si usted piensa que ahí terminó mi dolor, está muy equivocado. Porque lo que hice después cambió todo para siempre. Nadie esperaba mi reacción, y mucho menos la forma en que la historia dio la vuelta. Antes de empezar, cuénteme en los comentarios, ¿desde dónde está viendo esta historia ahora? Y no olvide suscribirse para acompañar más relatos como este, llenos de giros que parecen imposibles. Mi nombre es Mercedes Alarcón, tengo 73 años, y toda mi vida fui costurera en Sevilla. Creí que el sacrificio y el amor me devolverían cariño. Pero esa madrugada, descubrí que incluso la sangre puede volverse veneno. Llegar a Madrid fue como atravesar un espejo que me mostraba una versión distinta de mi vida. Venía de Sevilla con el corazón encogido, pero con la esperanza de que los años de sacrificios por fin se transformaran en compañía y cariño. Al bajar del taxi frente al edificio de mi nieta Claudia, me impresionó el portón de hierro forjado, el mármol brillante en la entrada y el aroma a perfume caro que parecía flotar en cada rincón. Me sentí fuera de lugar, pero también agradecida de que ella me hubiera abierto su casa. El ascensor de cristal subía lentamente y me mostraba desde arriba la ciudad iluminada. Tenía la sensación de estar en un hotel boutique, no en el piso de una muchacha de apenas 20 y tantos años. Claudia me recibió con un abrazo exagerado, de esos que parecen querer borrar cualquier sombra de duda. «Abuela, aquí vas a vivir como nunca», me dijo mientras me tomaba del brazo y me guiaba hacia adentro. Yo asentí con una sonrisa tímida, sin imaginar lo que se escondía detrás de tantas palabras dulces. El apartamento era amplio, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la Gran Vía. Los muebles eran modernos, de líneas elegantes, y en el centro del salón había un piano antiguo que contrastaba con todo lo demás. Me emocioné al verlo porque me recordó los años en que mi esposo aún vivía y tocaba tangos en las noches de verano. Claudia me observaba con una mezcla de ternura y prisa, como si quisiera que mi admiración durara poco y me concentrara en lo práctico. Me instalé en una habitación con paredes claras y una cama impecable, cubierta por colchas de satén. Coloqué mi bolso de cuero sobre la silla y me quedé sentada, escuchando el murmullo de la ciudad. Me sorprendió pensar que había dejado atrás mi casa de Sevilla, con su jardín y sus muebles gastados, para llegar a este lugar lleno de modernidad y brillo. Me dije a mí misma que era el precio a pagar por no estar sola. A fin de cuentas, ¿qué valor tienen las propiedades si no hay risas en ellas? Esa primera tarde Claudia insistió en que nos sirviéramos un vino tinto. Lo vertió en copas de cristal fino y me lo ofreció con un gesto elegante, como si quisiera mostrarme que su mundo ya no era el mío. Brindamos en silencio, y aunque me sentí algo intimidada, también creí que aquello era un regalo de la vida. Pensé que después de tanto esfuerzo trabajando como costurera, tal vez merecía un poco de lujo, aunque viniera de la mano de mi nieta. Durante la cena, ella me contó entre risas que el edificio tenía un pequeño spa de lujo en la azotea y un gimnasio exclusivo para los residentes. Yo apenas podía imaginarme en esos lugares, pero fingí entusiasmo para no quedar como una mujer desfasada. Claudia hablaba rápido, enumerando las ventajas de vivir en la capital, y yo la escuchaba con atención, tratando de acostumbrarme a ese ritmo tan distinto al de mi vida anterior. Cada palabra suya sonaba como promesa, y yo la creía. Al acostarme esa noche, repasé mentalmente cada decisión que me había traído hasta allí. Recordé cómo había vendido el coche, retirado fondos del banco y puesto en venta el apartamento. Lo había hecho sin dudar, convencida de que vivir con Claudia era lo correcto. Me dije que los números en una cuenta no valen tanto como un abrazo sincero. En ese momento, no me pesaban las renuncias, me pesaba más el miedo a envejecer sola. El silencio de la madrugada se rompía apenas con los ruidos de la avenida. Pensé en mi esposo fallecido, en cómo habría opinado sobre dejarlo todo por nuestra nieta. Tal vez me habría advertido que tuviera cuidado, pero preferí creer que él habría estado orgulloso de mi decisión. Cerré los ojos con esa idea y me dejé arrullar por el murmullo de los coches, convencida de que la vida me estaba dando otra oportunidad. Claudia entró suavemente en mi habitación antes de que amaneciera.
Llevaba un camisón de seda y en sus manos un sobre que colocó sobre mi mesa de noche. Abuela, cuando te despiertes, quiero que pienses en lo que hablamos. Lo mejor es que vendamos tu apartamento pronto, susurró. Yo asentí medio dormida, sin medir el peso de esas palabras. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos y vi el sobre, me temblaron las manos. Era un borrador de autorización bancaria para poner mis bienes a disposición de una transferencia inmediata. La letra de Claudia estaba impecable, y al leerla, sentí un nudo en el estómago. Algo en mí titubeó, pero la confianza me ganó. Firmé sin pensarlo, creyendo que el amor debía estar por encima del dinero. No sabía que esa firma era el principio de mi ruina. Claudia siempre supo cómo tocar mis fibras más sensibles. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, la escuché sollozar con un dramatismo que me heló la sangre. Entré deprisa y la encontré con los ojos enrojecidos, las manos temblorosas y un sobremédico sobre la mesa. «Abuela, me han detectado un tumor», me dijo entrecortada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho, y mis piernas apenas sostuvieron mi cuerpo. Ella se acercó, me abrazó fuerte y me susurró: «Necesito una cirugía en Estados Unidos, si no, me voy a morir». Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender. No podía ser posible, una enfermedad tan grave y yo sin haber notado nada. Le pedí el diagnóstico y ella lo empujó hacia mí, pero apenas pude leerlo, mis lágrimas me lo impedían. El papel tenía sellos, firmas, nombres que no supe reconocer, pero no dudé de su autenticidad. «Claudia, mi vida, vamos a hacer lo que sea necesario», le prometí. Ella me apretó la mano con fuerza y me miró con gratitud fingida que en ese momento no logré descifrar. Esa misma noche me desvelé pensando en cómo reunir el dinero. Revisé mis libretas bancarias, saqué cuentas mentales, calculé el valor de mi coche y de las pocas propiedades que aún conservaba en Sevilla. La cantidad era enorme, pero mi fe en salvarla lo podía todo. Sentía que el tiempo se me escapaba como arena entre los dedos, y que cada día de demora podía costarle la vida. No me importaba quedarme sin nada, lo que me aterraba era perderla a ella. Al día siguiente, con la decisión ya tomada, fui al banco. Retiré parte de mis fondos y le pedí a la asesora que acelerara la venta del apartamento. La mujer me miró con extrañeza, como queriendo advertirme, pero yo no quise escuchar. El amor de una abuela es ciego, y el miedo a la enfermedad me mantenía atada a cada palabra de Claudia. Firmé formularios con una seguridad que en realidad era desesperación, y al salir, respiré hondo, convencida de haber dado un paso correcto. Regresé al piso con los documentos en un sobre marrón. Claudia estaba en el salón, acomodada en un sillón de cuero, con el televisor encendido en un programa de viajes. Al verme entrar, corrió hacia mí con una sonrisa radiante y me abrazó como si el mundo se hubiera salvado. «Gracias, abuela, no sé qué haría sin ti», me dijo con voz temblorosa. Esa gratitud me pareció sincera y, por un instante, me devolvió la calma. Creí que mi sacrificio estaba siendo valorado. Esa noche, durante la cena, me insistió en brindar. Abrió una botella de vino caro que había guardado para ocasiones especiales y sirvió las copas con un gesto teatral. Brindamos por la vida, por la esperanza, por el futuro. Yo la observaba con ternura mientras ella hablaba de lo mucho que significaba esa operación y de cómo todo cambiaría después. Sus palabras me sonaban a promesa, y yo me aferraba a ellas con el corazón encendido. Pasaron los días y Claudia empezó a mostrar un entusiasmo desbordado. Me hablaba de Nueva York, de hospitales privados, de doctores expertos, como si ya tuviera todo planeado. Me enseñaba páginas de agencias de viajes con paquetes exclusivos para pacientes, y yo asentía en silencio, sin entender muy bien de logística pero confiando plenamente en su criterio. Mi papel, creía yo, era solo aportar el dinero y sostenerla emocionalmente. No me permitía dudar. Un domingo, mientras planchaba mi ropa, entró en la habitación con los ojos hinchados y una carpeta bajo el brazo. Me mostró presupuestos, facturas, recibos que parecían oficiales. Hablaba con tanta pasión que no tuve valor de interrogarla. «Abuela, no quiero presionarte, pero el médico dijo que el tiempo es oro», me dijo. Esa frase fue como un golpe que me dejó sin aliento. Todo en mí gritaba que debía correr para vender lo que quedaba. Aquella noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama,
con la lámpara encendida, repasando mi vida. Recordé las veces que cargué a Claudia de niña, las veces que la llevé al colegio, los almuerzos que le preparaba con esmero. ¿Cómo podía ahora dudar de ella? Me repetía que la enfermedad era real y que mi deber era salvarla, aunque me quedara en la ruina. Lo material se repone, me decía, la vida de un ser querido jamás. Al final cedí. Fui hasta la mesa de noche, saqué la tarjeta de crédito y la dejé sobre la mesa del comedor. A la mañana siguiente, al despertar, vi que había desaparecido. Claudia dormía plácidamente en su habitación y yo, en lugar de sentir miedo, sentí alivio. Pensé que todo estaba en marcha, que lo peor había pasado y que pronto estaríamos juntas celebrando su recuperación. No sabía que, en realidad, lo peor apenas comenzaba. Los días siguientes se convirtieron en una exhibición de abundancia que me dejaba entre deslumbrada y confundida. Claudia insistía en llevarme a restaurantes con manteles de lino y candelabros, donde los camareros servían cenas gourmet y hablaban en voz baja como si el silencio también costara dinero. Yo me sentía torpe con mis manos gastadas de costurera, intentando usar los cubiertos correctos mientras ella reía con soltura, como si hubiera nacido en ese mundo. Pensaba que el esfuerzo de vender mi propiedad tenía un sentido: ver a mi nieta sonreír. Una tarde me llevó a un spa de lujo en las afueras de la ciudad. Me envolvieron en batas suaves, me ofrecieron infusiones caras y me aplicaron mascarillas que olían a flores exóticas. Claudia decía que todo era parte de distraernos antes de su cirugía, pero yo sabía que aquello representaba miles de euros que desaparecían de mi cuenta. Me callaba, convencida de que una muchacha enferma merecía esos caprichos antes de enfrentar el quirófano. Cada vez que entrábamos a una boutique, ella probaba ropa de diseñador y se miraba en los espejos como si la vida le perteneciera por completo. A mí me pedía que eligiera algo, pero yo siempre respondía lo mismo: con verte feliz es suficiente. Su risa era un eco dulce que me anestesiaba. Yo no entendía de marcas, pero sí entendía de sacrificios, y esa palabra se había vuelto mi bandera. No me permitía cuestionar, solo ceder. Las noches eran un desfile de amigos que llegaban con botellas de vino caro y se quedaban charlando en el salón. Claudia los presentaba como compañeros de la universidad, pero yo notaba cómo la miraban con admiración por su aparente independencia. Ella jugaba el papel de anfitriona elegante, mientras yo me retiraba temprano a mi habitación. A veces, escuchaba cómo hablaban de viajes, de clubes privados, de un futuro brillante. Yo me repetía: todo esto terminará cuando se cure. Un jueves encontré en la mesa un recibo de una agencia de viajes. Era un adelanto para un supuesto paquete a Nueva York, con hotel incluido. Sentí un estremecimiento en el pecho. ¿Por qué gastaba tanto antes de tener la cirugía confirmada? Decidí guardarme la duda, convencida de que la salud no tenía precio. Me repetía que las apariencias importaban menos que la vida de mi nieta, aunque en el fondo algo no encajaba. Cada mañana, mientras ella dormía, yo repasaba mis finanzas en silencio. Los números no mentían. Mis ahorros bajaban a una velocidad alarmante y la tarjeta de crédito mostraba cargos que yo no reconocía. Tenía miedo de preguntar y que ella se sintiera ofendida, así que tragaba mi angustia como quien traga agua amarga. Pensaba: es mi sangre, no puede estar engañándome. Pero el nudo en el estómago no desaparecía. Un día, Claudia llegó con un bolso de cuero nuevo, de esos que cuestan más que mi antiguo coche. Lo dejó sobre la mesa como si nada, mientras me hablaba del hospital donde supuestamente la operarían. Yo lo miraba en silencio, tratando de no sentir envidia, sino orgullo. Pero dentro de mí había un vacío, un hueco que crecía con cada compra innecesaria. Sabía que algo no cuadraba, pero seguía aferrada a la idea de que el sacrificio era un deber. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que me quedaba sin casa, sin dinero, sin familia. Me veía deambulando por calles frías mientras Claudia subía un coche de alta gama, con su bolso de perlas y sus perfumes caros. Despertaba con el corazón agitado, diciéndome que solo era un mal sueño. Pero la angustia seguía al amanecer, como si mi subconsciente supiera lo que mis ojos no querían ver. Una tarde, decidí revisar los papeles guardados en mi cajón. Entre extractos bancarios y recibos, descubrí que se habían hecho transferencias importantes a cuentas que no reconocía. El dinero estaba desapareciendo como agua en arena. Sentí un escalofrío en la espalda y el sudor frío me recorrió las manos.
Quise creer que era parte del proceso médico, que todo tenía explicación. Me prometí preguntar al día siguiente, aunque ya sabía la respuesta. Esa noche, mientras Claudia se arreglaba con un vestido elegante para salir con sus amigos, yo me quedé sentada en el balcón con el sobre de papeles en la mano. El ruido de la ciudad sonaba distante, como si me hablara en otro idioma. No era el mismo silencio confiado de Sevilla, era un murmullo que me advertía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo de la persona con la que vivía. Y esa sensación no me dejaría en paz. Aquella tarde me quedé sola en el balcón del apartamento, con un vaso de vino caro que Claudia había descorchado para sus amigos. El sol caía sobre los edificios y la ciudad parecía un escenario de película. Sin embargo, yo no lograba disfrutarlo. Sentía un hueco en el pecho, una incomodidad silenciosa que no sabía cómo explicar. Miraba la copa brillar y me preguntaba si de verdad todo lo que estábamos viviendo era real o solo un espejismo pagado con mis sacrificios. La duda me llegó como un golpe seco cuando intenté preguntarle a Claudia sobre la fecha exacta de la cirugía. Ella, con su sonrisa ensayada, me acarició la mano y cambió de tema. «Abuela, hablemos de cosas bonitas, ya tendrás tiempo de preocuparte». Su voz sonaba melosa, pero sus ojos tenían un brillo extraño, casi impaciente. Me quedé callada, tragando la inquietud, pero dentro de mí algo se quebraba lentamente. Esa noche escuché su risa detrás de una puerta cerrada. Era una risa distinta, más fría, cargada de complicidad con alguien al otro lado del teléfono. Me acerqué despacio, con los pies descalzos para no hacer ruido, y alcancé a oír palabras sueltas que me erizaron la piel: viaje, dinero, apartamento, vender. Retrocedí con el corazón latiendo como un tambor. Mi respiración se agitaba, y tuve que apoyarme en la pared para no caer. En los días siguientes, intenté convencerme de que estaba exagerando. Cada vez que la veía probándose ropa de diseñador o recibiendo paquetes en la puerta, me decía que eran compras normales, que quizá quería sentirse viva antes de la operación. Sin embargo, el costo de esos lujos aparecía reflejado en mis extractos bancarios. Retirar fondos se había vuelto una rutina peligrosa, y yo lo permitía porque no quería aceptar la verdad que se dibujaba frente a mí. Una mañana, mientras ella aún dormía, encontré en la cocina un sobre con facturas. No eran de médicos ni de hospitales, sino de un club privado y de una boutique. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé el sobre en mi bolso como si fuera un secreto que pesaba toneladas. No tuve valor de confrontarla en ese momento. El miedo a escuchar la confirmación de mis sospechas me ató la lengua. Me refugiaba en recuerdos para calmarme. Recordaba a Claudia de niña, corriendo por mi jardín en Sevilla, con los zapatos llenos de barro y la risa contagiosa. Pensaba en cómo yo la bañaba después, perfumándola con colonia fresca y contándole historias para dormir. ¿Cómo podía ahora esa misma niña mirarme con tanto desdén? La contradicción me desgarraba por dentro. A veces quería gritarle, pero me detenía para no perder lo poco de ternura que me ofrecía. Claudia comenzó a organizar cenas en casa, con amigos que hablaban de viajes internacionales y planes de estudios en el extranjero. Yo escuchaba desde mi cuarto, fingiendo que dormía. Oía cómo ella hablaba de oportunidades, de futuro, de independencia, como si yo no existiera. Sus palabras eran dagas, cada una más filosa que la anterior. Sentí que me estaban sacando poco a poco de su vida, como si yo fuera un estorbo. Una noche, me animé a preguntarle si ya había reservado el hospital en Nueva York. Claudia se levantó de golpe, dejó caer la copa de cristal sobre la mesa y me miró con frialdad. «Abuela, ¿no confías en mí? Si empiezo a darte explicaciones de cada paso, nunca avanzaremos». Su tono fue tan cortante que me quedé helada. Me fui a mi habitación con la certeza de que algo estaba profundamente mal, aunque aún no pudiera nombrarlo. Intenté rezar, pero las palabras no me salían. Cerré los ojos y me imaginé caminando de vuelta por las calles tranquilas de Sevilla, lejos de tanta ostentación, lejos de esta falsa elegancia que me envolvía como una trampa. El lujo que antes me deslumbraba ahora me parecía un disfraz grotesco. Y empecé a pensar que quizá había vendido mi tranquilidad a cambio de una mentira. Me prometí a mí misma que encontraría la verdad. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de mí exigía respuestas. La desconfianza había nacido y ya no podía ocultarla.
Me acosté esa noche sintiendo que mi vida estaba en juego más de lo que creía. El silencio de la ciudad me pesaba, y el eco de su risa burlona todavía resonaba en mis oídos. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que el amor de tu familia podía esconder un interés oculto detrás de sus sonrisas? Aquella madrugada bajé a la cocina porque no podía dormir. El silencio de la casa era engañoso. Apenas abrí la puerta, escuché la voz de Claudia en el salón. Se reía con una soltura que me erizó la piel. Me acerqué despacio, cuidando que el suelo de madera no delatara mis pasos, y entonces la escuché con claridad. Su tono era firme, frío, muy distinto al que usaba conmigo. Cada palabra me golpeaba como un ladrillo en el pecho. «El golpe está casi hecho», dijo sin titubear. «En cuanto venda el piso, le doy una sopa a la vieja, la mando a un asilo y con la pasta me voy a Nueva York. Allá me espera una vida de lujo, estudios y libertad». Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me llevé la mano al pecho y me apoyé en la pared. Quise creer que había oído mal, pero su risa burlona confirmó cada sílaba. El aroma de su perfume caro flotaba en el aire, mezclado con el olor tenue de la madera encerada. Era un contraste insoportable. La fragancia que antes asociaba con juventud y frescura ahora me parecía veneno. Mi nieta planeaba mi ruina con la misma naturalidad con la que hablaba de un viaje. Mis piernas temblaron tanto que solté el vaso que llevaba, se quebró en 1000 pedazos sobre el suelo, rompiendo el silencio con un estruendo doloroso. Claudia se detuvo un segundo, como sorprendida por el ruido, pero siguió hablando al teléfono. Yo retrocedí torpemente, recogí un trozo de vidrio y corrí a mi cuarto. Cerré la puerta con el corazón desbocado. Me senté en la cama y me cubrí la cara con ambas manos. «¿Mi Claudia? Mi niña hermosa», repetí una y otra vez, como si al pronunciar su nombre pudiera despertarme de esa pesadilla. Me miré en el espejo del armario y apenas reconocí a la mujer que tenía enfrente. Ojeras profundas, piel apagada, lágrimas cayendo sin control. Recordé cada euro que había retirado de la cuenta, cada joya que había vendido, cada papel firmado con confianza ciega. Todo había sido parte de su engaño. Me estremecí al pensar que incluso mi herencia corría peligro, que podía quedarme sin nada por culpa de quien más debía cuidarme. Durante horas me balancé en la cama como una niña asustada, pensando en mi casa de Sevilla, en el jardín lleno de geranios que había dejado atrás. Esa imagen me devolvía un poco de paz, pero al mismo tiempo me desgarraba. ¿Cómo había podido cambiar el calor de un hogar propio por esta cárcel disfrazada de apartamento elegante? El lujo me rodeaba, sí, pero era un lujo que se alimentaba de mi dolor. El amanecer llegó lento, con la luz filtrándose por las cortinas de terciopelo. No quise levantarme. Escuchaba a Claudia tararear en la cocina, alegre como si nada hubiera pasado. Su voz me resultaba insoportable. Cerré los ojos e imaginé que todo había sido un mal sueño, pero la memoria era más fuerte que mi deseo de olvido. Ya no había vuelta atrás. Había escuchado la verdad con mis propios oídos. Me debatía entre enfrentarla de inmediato o guardar silencio. El miedo a sus represalias me paralizaba. Pensé en cómo reaccionaría si supiera que descubrí su plan. ¿Me echaría de la casa? ¿Aceleraría el golpe para deshacerse de mí? Mi mente giraba sin descanso, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Cada idea me llevaba a una conclusión más oscura que la anterior. En ese estado de desvelo, tomé una decisión silenciosa, no le diría nada todavía. Necesitaba planear con cuidado, moverme con astucia, proteger lo poco que aún quedaba. Era como si de pronto hubiera pasado de ser abuela confiada a convertirse en una mujer que debía defenderse de su propia sangre. El miedo me acompañaba, pero también una chispa de dignidad empezaba a encenderse en mí. Esa chispa me sostuvo cuando finalmente escuché la puerta del apartamento cerrarse y supe que Claudia había salido. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y abrí el cajón donde guardaba mis documentos. Acaricié mi pasaporte, los papeles del banco, los contratos de propiedades que aún estaban en proceso. Tenía que actuar, aunque me temblaran las manos. Porque si me quedaba quieta, el siguiente movimiento sería el suyo, y yo no quería que fuera el último. Me encerré en mi habitación con el corazón todavía acelerado. Sabía que si me quedaba inmóvil, Claudia terminaría ejecutando su plan antes de que pudiera defenderme. Me senté en la cama, respiré hondo y saqué de mi bolso el número de teléfono de mi abogado en Córdoba.
Era un hombre que había acompañado a mi familia durante décadas, alguien que conocía mis propiedades y mi historia. Esa madrugada, con la voz temblorosa, le conté parte de lo sucedido. Él no hizo preguntas, solo me dijo: «Doña Mercedes, protéjase, actúe rápido». Colgué la llamada y comencé a reunir mis cosas. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes: el pasaporte, la escritura de mi apartamento de Sevilla, el comprobante de la cuenta conjunta y la libreta donde anotaba cada movimiento bancario. Al tocarlos, me invadió una mezcla de tristeza y fuerza. Esos documentos representaban años de sacrificio, y no podía permitir que terminaran en manos de alguien que planeaba envenenarme. El apartamento parecía una mansión dorada en la noche silenciosa. Caminé por el pasillo iluminado por lámparas de diseño y observé las paredes decoradas con fotografías que Claudia había colgado para impresionar a sus visitas. Todo era apariencia, fachada, un escenario montado para mostrar riqueza. Pero debajo de ese brillo había podredumbre. Me dolía reconocerlo, pero mi nieta se había convertido en una extraña. Guardé en mi maleta unas pocas mudas de ropa, el pañuelo bordado por mi madre y unas joyas de perlas que había escondido en un doble fondo del armario. Recordé que esas piezas fueron regalo de mi esposo en nuestro aniversario número 20. No las había vendido porque algo en mí se resistía. Ahora entendía que quizá había sido un instinto de supervivencia. Mientras las envolvía con cuidado, sentí que me estaba llevando conmigo un pedazo de dignidad. Me acerqué al balcón y vi las luces de la Gran Vía. La ciudad estaba despierta, ruidosa, indiferente a mi dolor. Coches de alta gama pasaban veloces, llenos de jóvenes que parecían no tener preocupaciones. Me pregunté cómo era posible que la gente siguiera celebrando mientras yo me sentía a punto de perderlo todo. Apreté la barandilla con fuerza y me prometí que esa misma noche saldría de allí. Decidí escribir una carta para Claudia. No explicaba demasiado, solo decía: «He decidido protegerme. No me busques, no me llames. Lo que hiciste no tiene perdón». La dejé sobre la mesa del comedor, junto a la botella vacía de vino caro que había abierto con sus amigos la noche anterior. Quería que la viera, que sintiera el golpe de mi ausencia y que comprendiera que su mentira no era indestructible. Con las manos temblorosas marqué el número de una compañía de taxis. Les pedí que me recogieran en la entrada del edificio a medianoche. La espera se me hizo eterna, como si cada minuto fuera una prueba de resistencia. Caminaba de un lado a otro, escuchando cada ruido del pasillo, temiendo que Claudia despertara y descubriera mi plan. Cada paso me parecía una traición a la sangre, pero al mismo tiempo, una defensa legítima de mi vida. Cuando el reloj marcó las 12, bajé en silencio. El ascensor brillaba con espejos, reflejando mi rostro cansado y decidido. Llevaba la maleta pequeña en la mano y la certeza de que no había vuelta atrás. Al abrirse la puerta en la planta baja, respiré el aire frío de la madrugada. El taxi me esperaba con el motor encendido, y esa imagen me pareció un salvavidas en medio del naufragio. Antes de subir, miré una última vez hacia el edificio. Allí quedaban mis ilusiones, mi confianza rota, mis noches de ingenuidad. Allí quedaba también la mujer que había creído que el amor familiar estaba por encima de cualquier transferencia o cuenta bancaria. Me subí al asiento trasero y cerré la puerta con fuerza. El sonido me supo a cierre definitivo. El conductor me preguntó el destino. Tardé en responder, pero finalmente dije: «Atocha, por favor». Necesitaba desaparecer antes de que Claudia regresara. Mientras el coche avanzaba por las avenidas iluminadas, sentí que llevaba encima todo mi pasado y al mismo tiempo, el inicio de algo nuevo. No sabía a dónde me llevaría este camino, pero tenía claro que debía salvarme de mi propia nieta. La noche en el taxi fue un cortometraje donde yo era la protagonista de una decisión que me costaría caro. Miré por la ventana y vi escapar la Gran Vía en un hilo de luces. Dentro del coche, el olor a cuero del asiento me recordó los bolsos de diseño que Claudia exhibía sin rubor. Llevaba en el bolso mi pasaporte, escrituras y unas joyas de perlas envueltas en un pañuelo. Las había escondido con la intención de que fueran mi seguro, no su botín. Encendí el móvil y con manos temblorosas confirmé la instrucción al abogado para que iniciara las medidas. Bloqueo de cuenta, cancelación de transferencias y revisión de la situación de mis propiedades. El conductor habló de la noche, de hoteles boutique y de la calma de Toledo,
y yo fingí escuchar mientras mi mente repasaba cada firma que había estampado. Sentí que cada kilómetro era un pequeño acto de justicia, que la distancia del edificio en donde vivía con Claudia era una suspensión temporal de la humillación. No podía evitar recordar la fragancia que flotaba en su piso, ahora insoportable en mi memoria. En el bolsillo guardaba el recibo de la operación que nunca sería, lo tenía como prueba de un engaño posible, un fósforo que podría prender la verdad. Me prometí no volver sin armas, papeles, testigos, voces grabadas. Al cruzar el río, supe que no solo me alejaba de un techo, sino que comenzaba a recuperar mi dignidad. La mañana siguiente en Toledo fue un golpe de aire frío que me devolvió a un cuerpo cansado pero vivo. El hotel boutique donde me alojé tenía una suite pequeña con cortinas claras y una tetera humeante en la mesa. Me sentí extrañamente protegida por esas paredes desconocidas. Llamé al abogado y escuché su voz firme. «Doña Mercedes, ya procedimos. La transferencia quedó anulada y la cuenta conjunta bloqueada». Las palabras sonaron como campanas dentro de mi pecho. El alivio era un sorbo de vino caro tras semanas de sed. Saqué los papeles y leí con calma los movimientos. Comprobé que la venta del apartamento había sido paralizada y que nadie podría disponer de mi herencia mientras yo lo impidiera. Respiré hondo y, por primera vez en días, pude mirar alrededor sin la urgencia del pánico. Hice una lista mental: notario, fotocopias, grabaciones, testigos. Sentí que la ciudad pequeña me cuidaba sin conocerme. Las piedras antiguas parecían proteger a las viejas que huían. Guardé las joyas en la caja fuerte del hotel. Su brillo me devolvía memoria y reivindicación. No sabía aún cómo haría la exposición pública, pero la idea comenzó a tomar forma como un boceto que se dibuja con paciencia. Desde mi ventana vi la plaza donde parejas paseaban y eso me dio tiempo para ordenar la rabia en algo útil. Decidí no apresurarme en venganzas torpes. La verdad debía salir limpia, con pruebas y con la firmeza de quien no necesita gritar para ser escuchada. Llamé a una amiga de confianza, Teresa, que vivía en Córdoba y me ofreció su casa como refugio si hacía falta. Le conté la historia en voz baja, y ella me escuchó como quien mira una herida para limpiarla y curarla. Hablamos de prensa, de redes sociales, de la humillación como arma que hoy en día se viraliza. Yo temía el espectáculo pero quería la reparación. Pensé en la posibilidad de que Claudia intentara acusarme de locura o de manipulación. Por eso el abogado pidió las grabaciones y los extractos del banco, para que todo quedara documentado. Reservé una cita con un notario en Toledo y pedí asesoría sobre cómo blindar las escrituras. Mientras tanto, me di el permiso de comer en un restaurante elegante y saborear un plato sin culpa. Era la primera comida tranquila después de semanas de angustia. Esa calma no era olvido, sino estrategia. La paciencia, comprendí, sería mi lujo más necesario. Horas después, y aún con el pulso a ratos acelerado, observé cómo el mundo seguía su curso. Señoras con bolsos de cuero discutían ventas, coches de alta gama pasaban rumbo al club privado y en un hotel cercano una pareja subía a una suite. Esa escena me recordó lo absurdo del valor que se le da a lo material cuando lo esencial es la lealtad. Sentí un impulso de verdad. Quería que la gente supiera quién era la que había sido traicionada, no la versión que Claudia había fabricado con lágrimas fingidas. Empecé a tomar notas sobre quién conocía a quién, quiénes podrían testificar en mi favor, quienes habían visto paquetes llegar al apartamento con frecuencia. Mi cuaderno viejo se llenó de nombres y horas. Cada apunte era un paso hacia la posibilidad de exponer el engaño. Me sorprendió descubrir que la ira podía transformarse en orden y que la vergüenza podía convertirse en estrategia. Recordé la escritura del piso de Sevilla y cómo la había firmado confiando la palabra de sangre. Esa confianza ahora iba a servir como evidencia contra la traición. Me dolió admitir que la mano que me sostuvo tantas veces había querido soltarme por dinero. Esa tarde llamé a una antigua compañera del taller que vivía en Madrid y le pedí que me ayudara a recuperar fotos, mensajes o cualquier rastro digital que demostrara la farsa. Ella accedió sin dudar y prometió revisar cuentas y chats de forma discreta. Mientras tanto, en mi alojamiento, repasaba cada gesto de Claudia. La manera de pedir un segundo plato, su pose cuando le tomaban fotos en restaurantes, esa seguridad fingida que ahora me parecía la máscara de una actriz. Me pregunté cuántas veces la habré mirado con orgullo, sin notar la hebra que rompía la tela de nuestra relación. Esa autorreflexión me dolió, pero también me dio claridad. Era hora de usar mi voz y no dejar que mi historia fuera escrita por otros. En la bandeja del hotel, junto a un platito de dulces, dejé las notitas con números y horarios. La venganza,
Pensé, no debía ser rabia sin plan, sino una rectificación con pruebas. Por la noche, consulté las redes desde un ordenador público con cuidado. Vi que las cuentas de Claudia mostraban fotos de viajes, de cenas, de un estilo de vida que ya no podía atribuirse solo a su juventud. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas. Llamé a mi abogado para pedir que se guardaran registros y que se solicitara al banco el historial completo de las transferencias desde mi cuenta. La respuesta fue rápida. Existían cargos y retenciones inusuales, y el banco colaboraría con las autoridades si era necesario. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. La contabilidad de mi vida, esa lista de números que tanto me angustió, ahora era también mi defensa. Guardé capturas, imprimí extractos y me acosté tarde con la sensación de haber recobrado algo que creí perdido, el control sobre mi destino. Al segundo día, decidí que no solo me bastaba con proteger lo mío, necesitaba preparar la escena donde la verdad se mostrara con claridad. Pensé en Toledo, en sus rincones elegantes, en esos restaurantes donde la gente guarda secretos entre copas de vino caro. Imaginé una velada que iluminara la falsedad de Claudia sin necesidad de gritos soeces. Llamé al restaurante elegante que conocía y hablé con el encargado. No dije todo, solo que quería organizar una cena con amigos y familia. Por dentro, ya había decidido invitar a quienes contaban la verdad o a quienes podían verse obligados a escucharla. La idea de exponer a Claudia en público me dio miedo y también cierto placer contenido. No era venganza por rencor, sino justicia por reparación. Mientras esperaba respuestas, me permití pequeños gestos de cuidado. Me compré un pañuelo de seda y me peiné con calma, como si cada gesto fuera una ceremonia de autocuidado. Caminé por calles empedradas y contemplé escaparates con ropa de diseñador que ya no me tentaba. Ahora veía esas vitrinas como recordatorios de que la falsa opulencia puede ocultar vacíos grandes. Hablé con una de las camareras del hotel, que me contó una historia sobre la discreción entre ricos y famosos. Escuché con atención y guardé lo útil. En el escritorio de mi habitación, coloqué las fotos de mi esposo y las cartas antiguas para recordar de dónde venía mi dignidad. No era un capricho sino una ancla. Cuando la tempestad regresara, debía recordar quién era sin la máscara que otros intentaron imponerme. En la mañana siguiente, el notario confirmó una cita extraordinaria para certificar documentos y testimonios. La oficina olía a papel y tinta, y el funcionario movía todo con la calma de quien ha visto tragedias pequeñas y grandes. Firmé poderes, di declaraciones y dejé constancia de mis sospechas. Sentí que cada firma era una cerradura que ponía a salvo mi vida. El funcionario habló de procesos legales y de plazos. Escuché con atención y tomé nota. Si Claudia quería jugar a la ambición, yo jugaría a la ley y al tiempo. Sabía que la exposición pública tendría más fuerza si iba acompañada de papeles que respaldaran mis palabras. La burocracia, pensé, puede ser un arma para quienes fueron despojados por la malicia. Al caer la tarde, regresé al hotel y me encontré con Teresa, que había llegado por la tarde. La abracé como a una hermana y le conté cada paso, cada número, cada sospecha. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, no porque me tuviera lástima, sino porque entendía la dimensión de la traición. Decidimos que la cena que organizaría no sería un ajuste de cuentas vulgar, sería la puesta en escena de la verdad con pruebas, testimonios y dignidad. Esa decisión me serenó. Preferí la nobleza del método a la gratificación rápida de una escena rencorosa. Me acosté con la convicción de que la fuga no había sido la huida de una víctima, sino el primer movimiento de una mujer que decidió dejar de ser objeto para convertirse en sujeto de su propia historia. El amanecer en Madrid debió haber sido como siempre: coches corriendo, gente apurada, cafeterías abriendo sus puertas. Pero esa mañana tuvo un matiz distinto. Era el día en que Claudia descubriría que su juego había terminado. Yo estaba en Toledo, protegida en una habitación de hotel boutique, cuando sonó mi teléfono. Era mi abogado, confirmando que la venta del apartamento estaba cancelada y que la cuenta conjunta había quedado bloqueada. Sus palabras fueron un bálsamo y una descarga eléctrica al mismo tiempo. Respiré aliviada, sabiendo que lo esencial estaba a salvo. A media mañana comenzaron a llegarme mensajes de conocidos. Claudia había despertado furiosa. Llamó a la inmobiliaria exigiendo explicaciones, pero solo obtuvo una respuesta seca: la señora Mercedes retiró su autorización. Imaginarla con la cara desfigurada por la rabia me produjo una mezcla de dolor y justicia. No deseaba verla sufrir, pero tampoco podía negar que había algo reparador en saber que sus planes se derrumbaban. Luego, intentó entrar al banco con su tarjeta de crédito,
y le fue rechazada una y otra vez. La describían golpeando el mostrador, con lágrimas de frustración en los ojos. Me contaron que la gente la miraba con incomodidad, como si su máscara de muchacha perfecta hubiera empezado a resquebrajarse. Yo, desde la distancia, sorbía un té en el restaurante elegante del hotel, intentando asimilar que la misma nieta que me había jurado amor ahora era una desconocida que luchaba por dinero. En la tarde, sus amigos comenzaron a escribir indirectas en redes sociales. Algunos la llamaban la actriz del drama, otros compartían memes sobre herencias mal planeadas. Yo veía todo en silencio, con un nudo en el estómago. No me alegraba que la humillaran, pero sabía que el desprestigio era consecuencia de su propia ambición. Pensaba en mi dignidad perdida y recuperada, y entendía que no hacía falta gritarle al mundo. Las verdades se expanden solas. Me refugié en el jardín interior del hotel, un espacio con fuentes y bancas de piedra donde los huéspedes solían leer en calma. Allí saqué de mi bolso las escrituras y volví a repasarlas. Cada sello, cada firma, cada documento blindado me recordaba que había tomado la decisión correcta. Pensé en la herencia que tanto esfuerzo me costó construir. No era solo ladrillos ni euros, era la representación de toda una vida de trabajo. Ahora estaba segura bajo mi nombre, lejos de sus manos. Mientras tanto, en Madrid, Claudia organizaba una reunión con sus supuestos amigos. Había prometido una fiesta en un restaurante de lujo, confiada en el dinero que me pensaba arrebatar. Pero la noticia de que se había quedado sin fondos circulaba más rápido que la invitación. Nadie apareció. Supe después que se quedó sola, con las mesas vacías, esperando a gente que nunca llegó. Esa imagen me persiguió toda la noche, porque era la representación exacta de lo que había hecho conmigo, dejarme sola tras promesas falsas. Esa humillación social fue su despertar. Ya no se trataba solo de mí y de mis bienes. Ahora la ciudad empezaba a verla como lo que realmente era. Vi en redes un vídeo filtrado. Claudia, con un vestido caro, sentada en una mesa vacía, llorando mientras los camareros recogían copas intactas. No pude evitar que se me encogiera el corazón. Era mi nieta, sí, pero también era la mujer que había planeado envenenarme. Entre compasión y rabia, me quedé suspendida. Al regresar a mi habitación, me miré al espejo y vi algo nuevo en mi rostro. Ya no era solo la abuela traicionada, era una mujer que había aprendido a defenderse. Encendí una vela que había comprado en una tiendita local y la puse junto a mis papeles. Sentí que ese pequeño ritual era un acto de respeto hacia mí misma. No necesitaba lujos, no necesitaba aplausos, me bastaba la serenidad de haber dado un paso correcto. Decidí entonces que no bastaba con proteger lo mío. Era necesario mostrar al mundo lo que había ocurrido. No quería venganza por venganza, quería exposición, claridad, que la verdad quedara grabada como testimonio para que nadie más repitiera mi historia. La idea de organizar una cena se consolidó en mi mente, una velada donde la mentira de Claudia se enfrentara al espejo de la verdad. Esa noche escribí en mi cuaderno: no temo al qué dirán. Temo más al silencio que oculta lo injusto. Cerré las cortinas y me recosté en la cama, con la decisión clara de que mi próxima jugada no sería en las sombras, sino bajo las luces. Mi dignidad ya no estaba en riesgo, ahora se trataba de hacer que Claudia enfrentara su propio reflejo. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que alguien de tu propia sangre intentó destruirte por dinero? Los rumores sobre Claudia se propagaron más rápido de lo que yo había imaginado. Una vecina de Madrid me llamó para contarme que ya nadie le respondía a sus invitaciones, que los mismos amigos que antes la seguían a todas partes ahora se burlaban a escondidas. Me describió cómo, en un grupo privado, circulaban capturas de conversaciones donde Claudia presumía de mi dinero como si fuera suyo. Sentí un dolor punzante en el pecho, porque no solo me había usado a mí, había convertido mi sacrificio en chisme barato. Esa misma tarde vi un vídeo en redes sociales. Claudia caminando sola por la Gran Vía, con un vestido de diseñador y un bolso de cuero que seguramente había comprado con mis ahorros. La gente a su alrededor la miraba con curiosidad, algunos con desprecio. Me estremecí al pensar que la ciudad entera podía ver su caída como espectáculo. El lujo con el que intentó disfrazar su ambición ahora era la prueba más evidente de su engaño. En otro clip la mostraban en un restaurante elegante, rodeada de mesas vacías. Había intentado organizar otra cena, prometiendo pagar con una tarjeta de crédito que ya no funcionaba. El camarero la enfrentó delante de todos,
diciéndole que la cuenta debía saldarse al momento. Ella, entre lágrimas, buscaba en su bolso, revisaba papeles, pedía explicaciones. Nadie acudió en su defensa. Era como si la ciudad le devolviera, en eco, el desprecio que ella me había regalado. Yo observaba todo desde la calma discreta de mi habitación en Toledo. No era venganza, era justicia. No celebraba su dolor, pero tampoco podía olvidar que había planeado darme una sopa para encerrarme en un asilo. Era imposible desligar esa intención de lo que ahora veía. Una mujer humillada públicamente, atrapada en la red que ella misma tejió. Pensé en cómo, poco a poco, el destino iba escribiendo la historia que yo no me atrevía a narrar. Los extractos bancarios confirmaban lo que sospechaba: gastos desmedidos en boutiques, pagos a clubes privados, transferencias pequeñas hacia cuentas que no pertenecían a ninguna clínica. Todo lo que ella me mostró como facturas médicas era una farsa. Guardé esos documentos con cuidado, porque sabía que serían el golpe final. Cada línea impresa era una herida abierta, pero también un arma silenciosa que me devolvía control. Mientras tanto, me refugié en el jardín del hotel. Observaba a las parejas tomar vino bajo las lámparas, escuchaba el agua correr por la fuente. Ese contraste me descolocaba. El mundo seguía girando, lleno de escenas de lujo cotidiano, mientras mi nieta caía en desgracia. Cerré los ojos y traté de entender que había fallado. ¿Era la ambición la que la había cegado, o fui yo quien la malcrió con amor sin límites? La pregunta me dolía más que cualquier pérdida material. Una tarde, Teresa llegó a visitarme. Traía en la mano una carpeta con capturas de pantalla y me abrazó fuerte. «Mercedes, la verdad ya se está contando sola», me dijo. Le mostré las joyas que había guardado y los documentos del banco. Entre las dos armamos un expediente, como si estuviéramos tejiendo la trama de una historia que debía ser contada. No me sentí vengativa, me sentí organizada, y eso fue un alivio inesperado. El derrumbe social de Claudia fue evidente cuando un periodista local me contactó. Había recibido información anónima, seguramente de alguien del círculo de mi nieta, sobre el engaño. Me pidió una declaración, pero yo aún no estaba lista. No quería convertirme en espectáculo, aunque sabía que tarde o temprano mi voz debía salir. Guardé silencio, esperando el momento preciso. Aprendí que la dignidad también es saber elegir cuándo hablar. Esa noche encendí una vela frente al espejo de mi habitación. Me miré largo rato y recordé la primera vez que vi a Claudia en brazos de su madre. Era una niña tan pequeña, tan frágil, que juré protegerla siempre. Y ahora la veía convertida en una mujer que prefería el aplauso de desconocidos a la gratitud de su propia sangre. Mis ojos se humedecieron, pero ya no era solo dolor, era también claridad. Cuando me acosté, entendí que el derrumbe social no era el final. Era apenas el inicio de la caída. Y yo, lejos de la ciudad, me estaba preparando para el momento en que tendría que aparecer frente a todos, con pruebas y con voz firme. No sabía cómo reaccionaría Claudia al verme, pero sí sabía que la verdad, cuando llega, no admite disfraces. Las calles de Toledo me ofrecieron una tranquilidad que Madrid ya no podía darme. Caminaba por las piedras antiguas, escuchando el eco de mis pasos y sintiendo que cada rincón me abrazaba. El hotel boutique donde me alojaba se había convertido en un refugio inesperado, con su decoración sobria, flores frescas en los pasillos y una terraza desde la que podía ver el río. Por primera vez en semanas, el aire me supo limpio, como si el pasado quedara un poco más lejos con cada respiración. En la suite que ocupaba, me gustaba ordenar las cosas con calma. Sobre el escritorio tenía los papeles de la cuenta bancaria, las escrituras de la Casa de Sevilla y los recibos falsos que había encontrado en el apartamento de Claudia. Cada documento era una pieza del rompecabezas que estaba armando. No había prisa, sabía que la verdad necesitaba madurar, como un vino que se guarda en bodega. Esa espera me devolvía control, y con él, un fragmento de mi dignidad. Las tardes solía pasarlas en la terraza del hotel. Me sentaba con un café humeante y miraba a la gente cruzar la plaza, turistas con cámaras, parejas tomadas de la mano, ancianos conversando con calma. Nadie sospechaba lo que llevaba dentro, y eso me permitía observarlos con cierta distancia. Sentía que mi vida, rota en Madrid, comenzaba a coserse aquí con hilos más firmes. Cada sorbo era un recordatorio. Aún tenía tiempo de recomponer mi historia.
Un día decidí darme un respiro y fui con Teresa a un restaurante elegante cerca de la catedral. Ella me convenció de probar un menú degustación con platos que jamás había imaginado. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. El camarero hablaba de maridajes, de vinos añejos, de recetas exclusivas. Yo la escuchaba con una mezcla de curiosidad y pudor, porque nunca me había considerado una mujer de lujos. Sin embargo, esa experiencia no me hizo sentir frívola, sino viva. Descubrí que merecía disfrutar aunque el dolor me acompañara. Mientras caminábamos de regreso al hotel, Teresa me miró y dijo: «Mercedes, ya no eres la misma. Te noto más erguida, más firme». Me reí suavemente, pero en el fondo sabía que tenía razón. El derrumbe que había vivido no me había destruido, me estaba reconstruyendo. Y esa reconstrucción se sostenía en la certeza de que había tomado la decisión correcta: huir a tiempo para salvarme. En mi habitación, el piano antiguo que había alquilado para ocupar mis tardes se convirtió en mi mejor confidente. Tocaba melodías que traían recuerdos de mi esposo, de los años en que la vida parecía más sencilla. A veces las notas me hacían llorar, otras me llenaban de energía. Era como si cada tecla me recordara que aún podía crear belleza, incluso después de tanta traición. Ese piano era mi acto de resistencia silenciosa. Pero la calma nunca era total. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa burlona de Claudia aquella noche. El eco de sus palabras, hablando de asilos y viajes a Nueva York, me perseguía como un fantasma. Entonces abría los ojos y miraba los papeles sobre la mesa, recordando que aún había un trabajo pendiente. No podía permitirme vivir solo de calma. Tenía que planear el momento en que ella enfrentara la verdad. Decidí organizar mis pruebas en carpetas. Una con los gastos de tarjeta de crédito, otra con las transferencias bancarias, otra con las capturas de mensajes. Teresa me ayudaba a clasificarlas con paciencia. «Esto es como coser un vestido», me dijo, «cada puntada tiene su lugar». Esa frase me devolvió a mi oficio de costurera, a los días en que el orden y la dedicación daban forma a algo hermoso. Ahora ese mismo orden me serviría para exponer una mentira. Esa noche, en la terraza del hotel, le confesé a Teresa mi idea de organizar una cena familiar en un salón elegante de Toledo. Quería que todos vieran, al mismo tiempo, la verdad. No bastaba con que Claudia supiera que yo la había descubierto, era necesario que quedara claro para todos. Teresa me miró con sorpresa, pero no me juzgó. Solo me advirtió: «Prepárate, porque no habrá vuelta atrás». Al acostarme, apagué la luz y me quedé observando el reflejo de la luna en la ventana. Esa calma que tanto me había sostenido ya no era suficiente. Lo entendí con claridad: la tormenta debía llegar, y yo estaba lista para recibirla de frente. Cerré los ojos con la certeza de que la calma había cumplido su función. El siguiente capítulo de mi vida sería el enfrentamiento. Cuando decidí organizar la cena, sentí que estaba firmando un pacto conmigo misma. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero, sino de recuperar el respeto que Claudia había querido arrancarme. Llamé a un restaurante elegante en Toledo, uno con lámparas de cristal, paredes cubiertas de espejos y un salón privado que podía acomodar a toda la familia. Pedí que reservaran la mejor mesa y que prepararan un menú con vino de reserva y postres finos. La voz del encargado me confirmó que todo estaría listo, y colgué con un temblor que mezclaba miedo y determinación. Redactar las invitaciones fue otro acto de valentía. Puse el nombre de cada pariente y amigo cercano de Claudia, incluso aquellos que la defendían a capa y espada. Les hice creer que era una celebración familiar, un reencuentro lleno de cariño. Al final, añadí una frase que parecía inocente pero era el centro de todo: «Será una noche para recordar». Nadie sospechó nada. Entregué algunas personalmente y otras las envié con un servicio de mensajería que costó más de lo que pensaba, pero no me importó. Esta vez, el dinero era una herramienta para la verdad. Teresa me ayudó con los preparativos. Revisamos la lista de invitados, hicimos llamadas discretas y confirmamos que todos asistirían.
Ella insistía en que cuidara los detalles, el tipo de flores en las mesas, el orden de los asientos, la música de fondo. No es solo una cena, Mercedes, es una escena, me recordó. Comprendí que esa velada debía tener la misma precisión que un juicio, porque lo que estaba en juego no era un simple enfrentamiento, era mi dignidad. La semana previa viví con nervios que me robaban el sueño. Caminaba por el cuarto repasando una y otra vez los documentos, los gastos de tarjeta de crédito, las transferencias al extranjero, las capturas de conversaciones donde Claudia hablaba de viajes y lujos que nunca correspondieron a un tratamiento médico. Cada hoja era un ladrillo en el muro que estaba levantando contra ella. Me repetía, cuando llegue el momento, nadie podrá negar lo que hizo. Mientras tanto, Claudia seguía mostrándose en redes como si nada pasara. Subía fotos con perfumes caros, vestidos de diseñador y cenas falsas donde apenas había un plato vacío frente a ella. Sus intentos de aparentar normalidad me confirmaban que la caída sería más dura. La mentira necesita mucho maquillaje, pensé, pero tarde o temprano el sudor la derrite. Esa certeza me mantenía en pie, incluso en mis noches de insomnio. El día de la cena llegó. Entré al salón antes que nadie y lo encontré deslumbrante. Manteles de lino, copas alineadas, candelabros brillando bajo las lámparas. Me senté un momento sola, escuchando el eco de mis propios pasos, y sentí un escalofrío. Allí, en ese espacio de lujo, se decidiría mi batalla más dolorosa. Respiré profundo y acaricié el sobre donde guardaba las pruebas. Era liviano en peso, pero contenía todo el peso de mi verdad. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco. Risas, abrazos, besos en el aire. Algunos me saludaron con afecto sincero, otros con una cortesía tibia, como quien aún dudaba de mi versión. Me limité a sonreír y guiarlos a sus asientos. La tensión crecía en mi pecho, pero la disimulaba bajo una calma fingida. Aprendí en ese instante que la dignidad también sabe vestirse de silencio. Finalmente apareció Claudia. Entró con paso firme, vestida con un traje rojo que resaltaba bajo las luces. Llevaba un bolso de cuero colgado del brazo y una mirada segura, como si creyera que esa noche era su regreso triunfal. Cuando me vio, fingió una sonrisa y me abrazó suavemente, susurrando, «Sabía que me perdonarías, abuela». Contuve el impulso de apartarla. Esa cercanía me revolvió el estómago, pero también reforzó mi decisión de no retroceder. La cena comenzó con normalidad. Se sirvieron los primeros platos, el vino corrió en las copas y las conversaciones llenaron el salón. Yo apenas probé bocado. Esperaba el momento justo, ese segundo en que el murmullo bajara y todos fijaran la mirada en mí. Sentía mi corazón latir como un tambor bajo el mantel, pero mi rostro permanecía sereno. Nadie sospechaba que bajo esa calma se escondía el golpe que estaba a punto de dar. Cuando el camarero anunció el segundo plato, me levanté despacio. Llevaba el sobre en la mano y pedí silencio con una sola mirada. El salón obedeció. Caminé hasta el centro y sostuve una copa de cristal. «Gracias por venir esta noche», comencé con voz firme. «Quiero brindar por la verdad, aunque duela». Vi cómo Claudia tensó los hombros y cómo el color desaparecía poco a poco de su rostro. La trampa estaba cerrándose. El silencio en el salón fue absoluto. Todos los invitados me miraban expectantes, y yo sentía el peso de cada mirada en los hombros. Claudia, con su copa de vino en la mano, intentaba sonreír, pero sus labios temblaban. El lujo del lugar contrastaba con la tensión en el aire. Las lámparas de cristal brillaban, los manteles estaban impecables, pero lo que iba a ocurrir no tenía nada de elegante. Me aclaré la garganta y abrí el sobre que llevaba conmigo. Saqué la primera hoja, un extracto del banco con gastos imposibles de justificar. Lo levanté para que todos lo vieran. «Este dinero nunca se usó para una cirugía», dije con calma. Claudia soltó una carcajada nerviosa y murmuró, «Eso no prueba nada». Ignoré su interrupción y saqué la segunda prueba. Recibos de una boutique con pagos en ropa de diseñador. Los coloqué sobre la mesa central como si fueran cartas en una partida que yo sabía ganar. Las reacciones comenzaron de inmediato. Algunos familiares se miraban entre sí incrédulos, otros murmuraban con indignación. Claudia se retorcía en su asiento, buscando palabras que no llegaban. Decidí ir más allá.
Encendí la pantalla gigante que había pedido al restaurante. En ella apareció la grabación que hice aquella madrugada. Su voz llenó el salón. El golpe está casi hecho. Cuando venda el piso, le doy una sopa a la vieja y con la pasta me voy a Nueva York. El salón estalló en murmullos, luego en exclamaciones. Vi a tías cubrirse la boca con la mano, a primos bajar la mirada avergonzados. Claudia se levantó de golpe, golpeando la mesa con la palma. «Es un montaje», gritó. Pero el tono desesperado en su voz solo la hundía más. Yo permanecí inmóvil, con el sobre aún en mis manos, sabiendo que no hacía falta añadir nada más. Las palabras hablaban por sí solas. El encargado del restaurante, incómodo por el alboroto, se acercó para preguntar si todo estaba bien. Le respondí con un gesto tranquilo, como quien controla una tormenta. Claudia intentó marcharse, pero algunos de sus amigos la detuvieron, exigiéndole explicaciones. «Nos usaste a todos», le dijeron. Vi cómo su postura erguida se desplomaba, cómo la máscara de seguridad se deshacía frente a un público que ya no la defendía. Yo levanté mi copa y hablé con voz firme. Claudia quiso enterrarme en un asilo para disfrutar de una vida de apariencias, de bolsos caros y de cenas en restaurantes de lujo. Pero hoy, frente a ustedes, queda claro que el verdadero engaño fue contra su propia sangre. Mis palabras no eran un grito, eran un veredicto. En cada sílaba se escuchaba no solo mi dolor, sino también mi liberación. Claudia me miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. «Abuela, por favor, no lo hagas», susurró. Esa súplica no era amor, era miedo. Y todos lo vieron. La vergüenza había cambiado de lugar. Ya no estaba sobre mis hombros, ahora se posaba sobre ella. Me di cuenta de que mi plan había funcionado, no porque la gente me aplaudiera, sino porque yo misma había recuperado mi voz. El murmullo se transformó en un silencio pesado. Nadie sabía cómo reaccionar. Yo bajé la copa lentamente y cerré el sobre, guardando los papeles. La verdad está dicha. No necesito decir más, declaré. Los invitados comenzaron a levantarse, algunos se acercaron a abrazarme, otros evitaron mirar a Claudia. Ella, sola en medio del salón, parecía una figura rota rodeada de cristales que ya no brillaban para ella. Me retiré despacio, caminando hacia la salida. Mis pasos resonaban firmes sobre el mármol, como si marcara un nuevo comienzo. No miré atrás. No necesitaba ver su cara para saber que había quedado desnuda frente a todos. Afuera, la noche de Toledo era fría, pero me envolvía con una calma que no había sentido en años. Al llegar al coche que me esperaba, respiré hondo. Había cruzado una línea, la de exponer públicamente una traición que me había desgarrado. No era venganza disfrazada, era justicia en carne viva. Y aunque sabía que lo más duro aún estaba por venir, esa noche me dormí con la certeza de que nadie volvería a hacerme sentir invisible. ¿Y tú? ¿Te atreverías a desenmascarar en público a alguien de tu familia, aunque supieras que el escándalo sería inevitable? La noticia de lo ocurrido en el restaurante corrió como pólvora. No pasaron ni 24 horas cuando ya las imágenes de Claudia, gritando y suplicando entre copas de cristal, circulaban por todos lados. Me las enviaban familiares, conocidos y hasta antiguos clientes del taller de costura. En cada vídeo, ella aparecía descompuesta, con el maquillaje corrido y la voz quebrada. Era como si la misma ciudad que antes la admiraba ahora la desnudara sin piedad. Y yo, desde mi refugio en Toledo, observaba en silencio. Nunca pensé que llegaría el día en que mi nieta sería señalada en público por su propia ambición. Sus amigos, los mismos que compartían cenas en restaurantes de lujo y viajes soñados, le dieron la espalda. Algunos borraron sus fotos, otros publicaron frases irónicas que dejaban clara su traición. Claudia había jugado con fuego y terminó rodeada de cenizas. Yo no lo celebraba con risas, pero tampoco lo lloraba. Era simplemente la consecuencia de sus actos. Un primo me llamó indignado. «Mercedes, ¿cómo pudo hacerte eso? Yo la defendí tantas veces». Sentí un nudo en la garganta, porque esa confesión me recordaba lo ingenua que fui al creer en ella. Le respondí con calma. Todos caímos en su teatro. No te culpes, ella sabía actuar. Mientras hablaba, miraba mis documentos sobre la mesa, extractos del banco, facturas, contratos. Ahora no eran solo papeles,
Eran mi escudo contra cualquier intento de negación. Claudia intentó dar la vuelta a la situación. Publicó mensajes diciendo que yo estaba manipulada, que alguien me había llenado la cabeza de mentiras. Pero nadie le creyó. La grabación de su voz era demasiado clara, demasiado cruel. Le doy una sopa a la vieja, resonaba en cada pantalla como un eco imborrable. Esa frase la condenó más que cualquier firma o transferencia. Fue la daga que ella misma se clavó frente a todos. Los días siguientes la vi en fotos tomadas a escondidas. Caminaba sola por Madrid, con la mirada baja y un bolso de cuero que ya no parecía símbolo de éxito, sino de ridículo. Las tiendas que antes visitaba dejaron de recibirla con sonrisas. Una vendedora me contó que incluso había intentado devolver un vestido de diseñador, pero le negaron el reembolso. Era el retrato de una caída, de presumir lujos a mendigar comprensión. Mientras tanto, yo seguía cosiendo en mi habitación del hotel. Retomé mi oficio como un ritual de calma. Cada puntada era un recordatorio de que mi dignidad no dependía de cuentas bancarias ni de apariencias. Aún así, sabía que la herida no estaba cerrada. La humillación de Claudia había sido pública, sí, pero la mía había sido íntima y cicatrizaría más lento. Había noches en las que aún despertaba con miedo, como si ella pudiera aparecer en la puerta con otra mentira. El abogado me sugirió no bajar la guardia. Todavía puede intentar reclamar la herencia, me advirtió. Le respondí que ya todo estaba protegido, pero en el fondo entendía que la avaricia rara vez se rinde tan fácilmente. Guardé los documentos en la caja fuerte del hotel y recé en silencio, pidiendo que ese capítulo oscuro estuviera realmente llegando a su fin. Una mañana recibí una carta anónima. Dentro había solo una frase: la verdadera justicia es verla caer en lo que más le duele, la mirada de los demás. No supe quién la escribió, pero esas palabras me atravesaron. Comprendí que la humillación social era el castigo más fuerte que Claudia podía recibir. Yo no tuve que alzar la voz. La verdad se encargó de derrumbar su fachada. Esa misma tarde, Teresa me acompañó a caminar por el casco antiguo. Le confesé que me sentía aliviada y culpable al mismo tiempo. No es culpa tuya, Mercedes, me dijo. Tú no buscaste la humillación, solo defendiste tu vida. Ella se humilló sola. Guardé esas palabras como un bálsamo, porque aún me costaba aceptar que la vergüenza ya no era mía. Al llegar al hotel, miré mi reflejo en el espejo del vestíbulo. Ya no vi a la mujer traicionada, sino a alguien que había sobrevivido a la mentira. Claudia estaba sola, enfrentada a su propio reflejo roto, y yo empezaba a caminar hacia otra etapa. La humillación había cambiado de lugar. Ahora era ella quien cargaba ese peso, y yo quien aprendía a soltarlo. Después de semanas de tormenta, empecé a recuperar una calma que no recordaba desde hacía años. Cada mañana abría las cortinas de mi habitación en Toledo y dejaba que el sol iluminara la mesa donde guardaba mis documentos. Los extractos del banco, las escrituras de la casa y las pruebas contra Claudia seguían allí, pero ya no los miraba con angustia, sino con la certeza de haber hecho lo correcto. Era como si mi dignidad, tan maltratada, hubiera encontrado un lugar seguro para descansar. Me dediqué a pequeños rituales que antes no tenía tiempo de disfrutar. Planté rosales en macetas en el balcón del Hotel Boutique, bordé pañuelos con hilos que compré en una tiendita cercana y volví a tocar melodías en el piano alquilado. Cada nota era un recuerdo de mi esposo, pero también un gesto de vida. No necesitaba lujo para sentirme plena. Me bastaba con estos detalles sencillos que devolvían sentido a mis días. Un mediodía, Teresa me sorprendió con un vestido de lino que había comprado para mí. «Ya basta de esconderte detrás del dolor», me dijo. Lo acepté con una sonrisa y lo estrené esa misma tarde en una cena tranquila. Sentí que mi cuerpo, tantas veces encogido por el miedo, volvía a erguirse con orgullo. Era la primera vez en mucho tiempo que me veía en el espejo y no encontraba solo heridas, sino también fuerza. La redención llegó también a través del trabajo. Volví a coser encargos pequeños, dobladillos, vestidos sencillos, arreglos. Al principio lo hacía para distraerme, pero pronto descubrí que las manos vuelven a encontrar seguridad cuando se ocupan en crear. Me sentía orgullosa cuando entregaba cada prenda, sabiendo que no solo devolvía forma a una tela, sino que también me reconstruía a mí misma. El respeto no se compra en un club privado, pensé, se gana con cada acción digna. Algunas noches, sin embargo,
La tristeza regresaba como un eco. Recordaba la voz de Claudia, su risa detrás de la puerta, su frialdad planeando mi ruina. Pero ya no lloraba con desesperación. Ahora me permitía unas lágrimas tranquilas y luego me repetía en voz baja: no soy una víctima, soy una sobreviviente. Esa afirmación se convirtió en mi amuleto contra la desesperanza. Un domingo, decidí visitar la Catedral de Toledo. Caminé entre los muros altos, respirando el olor a incienso, y sentí que algo en mí se reconciliaba con la vida. No pedí castigo para Claudia, pedí paz para mí. Entendí que la redención no consistía en verla hundirse, sino en recuperar la confianza en mí misma. Ese día salí de la iglesia más ligera, con una serenidad que no había sentido en años. La gente que me conocía comenzó a verme distinta. Los vecinos del hotel me saludaban con respeto, los comerciantes me sonreían cuando entraba a sus tiendas. Nadie sabía toda mi historia, pero parecía que el mundo me reconocía de otra manera. Yo también lo hacía, me trataba con más paciencia, me hablaba con más ternura. La humillación había quedado atrás, y en su lugar florecía el respeto propio. El abogado me llamó para confirmar que todo estaba blindado legalmente. «Su herencia está segura, doña Mercedes», dijo. Esa frase me sonó como música. No porque me interesara acumular dinero o bienes, sino porque significaba que nada de lo que construí podía ser arrebatado otra vez. Ese día guardé los papeles en la caja fuerte y cerré la puerta con un suspiro de alivio. Era mi manera de decir: «Lo lograste». Esa noche invité a Teresa y a 2 vecinas nuevas a cenar conmigo en el restaurante del hotel. Compartimos pan, vino y risas. Sentí que esa mesa representaba lo que había estado buscando: compañía sincera, sin intereses ocultos. Nadie me pedía nada, nadie quería apropiarse de lo mío. Solo éramos mujeres compartiendo historias y apoyándonos mutuamente. Ese momento simple tuvo más valor que cualquier cena en un restaurante caro de Madrid. Me acosté tarde, mirando el reflejo de la luna en la ventana. No tenía todo resuelto, aún quedaban heridas, pero ya no me sentía rota. La redención había llegado en forma de calma, de trabajo, de compañía. Y aunque sabía que Claudia podía volver a aparecer, yo estaba lista. Ya no era la mujer que firmaba papeles temblando, era una abuela que había aprendido a proteger su vida con orgullo. Los días posteriores a la cena se convirtieron en un carrusel de murmullos. Mi nombre aparecía en conversaciones familiares y mi rostro, aunque yo no lo buscara, se mencionaba en las redes sociales. No eran chismes crueles, sino comentarios de sorpresa, de incredulidad por lo que había pasado. Mercedes desenmascaró a su propia nieta, decían. Escuchar esas palabras me dolía, porque nunca soñé con protagonizar una historia así. Y sin embargo, ese eco era inevitable. Claudia, por su parte, no desapareció del todo. Los periódicos locales publicaron pequeñas notas sobre ella, recordando la escena en el restaurante de lujo donde quedó expuesta. Algunos titulares eran implacables: de la Gran Vía al ridículo, una vida de apariencias financiada por la traición. Yo los leía en silencio, con una mezcla de pena y alivio. No necesitaba que la humillaran más, pero comprendía que las consecuencias ya estaban escritas. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza del Hotel Boutique, recibí un sobre sin remitente. Dentro había recortes de periódicos y capturas impresas de redes sociales donde se hablaba del escándalo. Era como si alguien quisiera recordarme que la herida seguía abierta. Guardé el sobre en mi bolso y lo dejé allí, sin revisarlo otra vez. No necesitaba alimentar mi dolor, prefería concentrarme en los pasos que venían. El abogado me llamó para confirmar que todas las cuentas estaban protegidas y que no había posibilidad de nuevas transferencias sin mi autorización. Sus palabras fueron un bálsamo, aunque la desconfianza seguía instalada en mí. Aprendí a revisar 2 veces cada firma, a leer cada párrafo de los contratos, a no dejarme convencer por sonrisas. Era triste reconocerlo, pero esa cautela era ahora parte de mi vida. Las noches eran un territorio más difícil. A veces despertaba con la sensación de escuchar de nuevo aquella frase en mi oído: «Le doy una sopa a la vieja». Me incorporaba sudando, con el corazón acelerado, y me llevaba un tiempo recordar que estaba a salvo. Encendía una lámpara, tomaba un vaso de agua y repasaba mis papeles en busca de calma. No era obsesión,
Era un intento de convencerme de que la pesadilla no se repetiría. En medio de todo, retomé mi costura con más disciplina. Recibía pedidos de vecinas y turistas, vestidos sencillos o bordados para pañuelos. Cada entrega era un recordatorio de que aún tenía algo que dar, algo que no dependía de cuentas bancarias ni de bienes materiales. La tela, la aguja y mis manos eran suficientes para sentirme útil. Ese trabajo se convirtió en mi refugio, una manera de transformar el eco del dolor en una melodía más llevadera. Un día, mientras caminaba por el mercado, escuché a dos mujeres hablar de mí sin saber que estaba cerca. Una decía, imagínate, su propia nieta. La otra respondía, qué valor para enfrentarse, yo no podría. No las interrumpí. Seguí caminando con la canasta en las manos, pero esas palabras me acompañaron todo el día. Comprendí que mi historia ya no era solo mía, se había vuelto un espejo para otros. Claudia seguía intentando recuperar terreno. Publicaba fotos viejas en redes sociales, sonriendo en viajes y luciendo joyas que ya no tenía. Pero la gente no le creía. Los comentarios eran crueles, todo pagado por la abuela, el lujo de la mentira. Yo las leía con un nudo en la garganta, porque no podía evitar verla como la niña que alguna vez confiaba en mí. Sin embargo, esa niña ya no existía. En las tardes de soledad, me preguntaba si algún día llegaría a perdonarla. No tenía respuesta. La traición no se borra con disculpas, pero el rencor tampoco me devolvería la paz. Aprendí a convivir con esa pregunta como quien acepta una cicatriz en la piel. No se va, pero deja de doler con el tiempo. Tal vez esa fuera la única forma de seguir adelante. Al cerrar el día, me asomaba al balcón del hotel y dejaba que el viento fresco acariciara mi rostro. Miraba las luces encenderse en la ciudad y pensaba en cómo, a pesar de todo, seguía de pie. El eco de la traición aún resonaba, pero ya no me derribaba. Me había convertido en algo que nunca pensé, una mujer capaz de sobrevivir incluso a la mentira de su propia sangre. Era una tarde gris cuando escuché los golpes en la puerta de mi apartamento en Toledo. El sonido retumbó con un eco que me erizó la piel. No esperaba a nadie, y por un instante pensé en ignorar. Pero la insistencia me obligó a abrir. Al hacerlo, encontré a Claudia frente a mí, con el rostro desencajado y un ramo de flores baratas en las manos. El perfume artificial del ramo no lograba ocultar el olor a derrota que traía consigo. «Abuela, por favor, déjame hablar», me dijo con la voz rota. La miré en silencio, recordando cada mentira, cada risa escondida detrás de una puerta. Su aspecto había cambiado. Ya no llevaba vestidos de diseñador ni bolsos de cuero. Vestía ropa arrugada y zapatos gastados. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo, como si el peso de la humillación la hubiera aplastado de golpe. Entró sin que yo la invitara y se quedó de pie, mirando el apartamento. Observó mis rosales en macetas, el piano alquilado, la mesa con papeles ordenados. Su voz tembló al decir, «Perdí todo, abuela, la cuenta bloqueada, mis amigos, hasta mis supuestos viajes. Solo me quedas tú». Esas palabras me hicieron un nudo en el estómago. Durante años pensé que yo era su refugio, ahora me usaba como último recurso. Me acerqué despacio, sin apartar la vista de sus ojos. «Claudia, no soy una cuenta corriente que puedas cerrar y volver a abrir cuando te convenga. Soy tu abuela. Soy la mujer a la que planeaste encerrar en un asilo para gastarte mi herencia en perfumes y cenas en restaurantes de lujo». Ella bajó la cabeza, incapaz de negarlo. El silencio en la habitación pesaba más que cualquier palabra. «Me equivoqué, abuela. No sabía lo que hacía», murmuró. Pero su voz sonaba más a excusa que a confesión. Sentí un cansancio profundo, como si cada lágrima que ella derramaba fuera demasiado tarde. Yo ya no era la misma mujer que firmaba papeles temblando. Ahora tenía la decisión de elegir con quién compartir mi vida y con quién no. Y esa libertad era más valiosa que cualquier reconciliación forzada. Le pedí que se sentara, y en su rostro apareció un rastro de esperanza. Pero no lo hice por ternura, sino para decirle lo que llevaba semanas guardado. «Claudia, tu perdón no me devuelve el tiempo, ni el respeto que me arrebataste. Yo no te odio, pero tampoco puedo abrirte las puertas como si nada hubiera pasado». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante creí ver a la niña que cuidé tantos años.
Esa visión me desgarró. Se levantó bruscamente, tirando el ramo sobre la mesa. «Entonces me vas a dejar sola», gritó. Sus palabras retumbaron en la habitación. Yo respiré hondo y respondí con calma: «No te dejo sola, Claudia. Tú elegiste quedarte sin mí el día que convertiste mi amor en una moneda de cambio. El respeto no se compra, se gana». Sentí que esa frase salía de un lugar profundo, donde la dignidad se había sentado firme. Ella me miró con rabia y tristeza al mismo tiempo. Intentó acercarse, pero di un paso atrás. «Te amé tanto que casi pierdo mi vida por ti», le dije. Su rostro se contrajo, y su llanto se volvió un sollozo desesperado. No había nada más que hablar. Caminé hacia la puerta y la abrí. El pasillo estaba frío y vacío, como un escenario preparado para el adiós. «Te deseo que encuentres paz, Claudia», susurré, antes de invitarla a salir con un gesto. Ella cruzó el umbral con pasos vacilantes, como quien carga una maleta invisible llena de vergüenza. Cerré la puerta suavemente detrás de ella, sin golpes, sin gritos. Solo un cierre definitivo, como un punto final escrito con tinta firme. Me quedé sola en la habitación, rodeada de silencio. El ramo de flores baratas seguía sobre la mesa, marchitándose antes de abrirse del todo. Lo observé un momento y luego lo tiré a la basura. Ese gesto fue simbólico. No podía aceptar regalos que nacieran de la culpa. Encendí una vela junto a mis rosales y me prometí que, a partir de ese día, solo permitiría en mi vida lo que trajera respeto y verdad. Semanas después de aquella última visita, decidí cerrar mi historia con un gesto que me devolviera la paz. Reservé una mesa en el mismo restaurante elegante donde había desenmascarado a Claudia. No era revancha, era una forma de darle un cierre simbólico a todo lo que había vivido. Cuando entré al salón, los candelabros brillaban como la primera vez, pero mi corazón ya no latía con miedo, sino con serenidad. Invité a Teresa y a algunas nuevas amigas que había hecho en Toledo. Mujeres que, como yo, conocían el sabor del abandono y la fortaleza de levantarse. Nos sentamos alrededor de una mesa adornada con rosas blancas y copas de cristal. El ambiente olía a vino añejo y a justicia cumplida. No necesitábamos explicaciones. Cada una entendía que esa noche representaba un triunfo silencioso. Levanté mi copa y hablé con calma. Brindo por la vida, por la dignidad que nadie puede arrebatarte y por el coraje de sobrevivir al dolor. Mis palabras no buscaban aplausos, pero los recibí igual. Mis amigas sonrieron, algunas con lágrimas en los ojos. En ese instante comprendí que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, ni en las propiedades, ni en las joyas heredadas. Estaba en poder alzar la cabeza sin vergüenza. Al mirar alrededor, pensé en Claudia. Su ausencia era un hueco que pesaba, pero no como herida abierta, sino como cicatriz. Ya no esperaba su arrepentimiento, ni soñaba con un perdón imposible. La humillación que vivió fue su propia sentencia. Y yo entendí que mi misión no era seguir castigándola, sino liberarme de la carga. A veces, el mayor acto de poder es simplemente soltar. El camarero me ofreció el plato principal, cordero asado con guarnición delicada. Lo acepté con gratitud, recordando que hacía meses apenas podía comer de la angustia. Ahora cada bocado era un homenaje a la mujer que no se dejó enterrar. El lujo del menú no me mareaba, me confirmaba que podía disfrutar sin sentir culpa. El verdadero banquete era mi dignidad recuperada. Después de la cena, salimos a la terraza del restaurante. Las luces de Toledo se extendían como un manto dorado sobre la ciudad. Apoyé las manos en la barandilla y respiré hondo. El aire fresco me llenó de una paz que ninguna transferencia ni herencia hubiera podido comprar. Pensé, Claudia quiso darme una sopa, pero fui yo quien cocinó la receta de su vergüenza. Esa frase, tan cruel como justa, se grabó en mi mente como cierre definitivo. Volví a mi habitación del Hotel Boutique con paso ligero. Coloqué mis papeles en la caja fuerte por última vez y encendí una vela junto a mis rosales. El fuego pequeño iluminaba el cuarto con una luz cálida, recordándome que incluso las llamas más discretas pueden vencer a la oscuridad. Esa vela era mi símbolo, frágil en apariencia, pero imposible de apagar mientras haya oxígeno. Esa noche escribí una carta dirigida a mí misma. Mercedes Alarcón, me dije, sobreviviste.
Supiste detener la traición y transformarla en fuerza. No olvides nunca que tu valor no depende de nadie más. Guardé la carta en mi bolso, como un amuleto para los días grises. No necesitaba que nadie más la leyera, bastaba con que yo la creyera. Antes de dormir, miré por última vez el ramo marchito que aún recordaba de Claudia. No lo guardé como recuerdo, lo tiré al contenedor de basura con la certeza de que no debía cargar con símbolos de culpa. Esa decisión, tan simple, me hizo sentir más libre que cualquier juicio o sentencia. A veces la redención llega con gestos pequeños. Me recosté en la cama, cerré los ojos y sonreí. Mi vida había cambiado para siempre, pero no estaba rota. Había aprendido que la traición se paga con soledad, y la dignidad, en cambio, se celebra con justicia. Esa frase me acompañó al sueño como un murmullo. Y supe que, aunque el dolor no se borra, yo había ganado la batalla más importante, la de seguir siendo yo misma. ¿Alguna vez te han hecho sentir como si sobrabas en la vida de alguien que debería haberte cuidado y protegido? Si hoy llevas en el corazón la herida de una traición, de un desprecio o de una palabra injusta, quiero que escuches esto. Tú no eres una carga, no eres un estorbo, y mucho menos un error. Tú eres raíz, eres fuerza, eres la historia viva de todo lo que sembraste en silencio. Tal vez diste tu dinero, tus años, tus sueños, y nunca recibiste el agradecimiento que merecías. Pero aquí, en este espacio, te vemos. Escuchamos tu dolor. Y queremos recordarte que aún hay vida, belleza y dignidad esperándote. Porque tu valor no depende de quienes te fallaron. Tu valor está en ti, en cada lágrima que secaste, en cada plato que serviste, en cada abrazo que diste sin pedir nada a cambio. Tú eres un banquete de amor, y la mesa de tu vida siempre tendrá lugar para quienes sepan respetarte. Y si un día los que te rechazaron vuelven a tocar tu puerta, recuerda, la decisión será tuya. Tú eliges si vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué le dirías hoy a la persona que intentó humillarte pero no logró destruir tu dignidad? ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces espera a escuchar lo que sucedió cuando un hijo le dijo a su madre, «No hay espacio para ti». Y todo cambió cuando el recepcionista gritó, «Su suite está esperando». Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de «Mi hijo me dijo, no hay espacio para ti». Y me reí cuando el recepcionista gritó «Su suite está esperando». El desenlace te dejará sin palabras. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.